En el 192 describe el procedimiento legal en caso de falta absoluta del vicemandatario o su renuncia. Este será sustituido por la persona que designe el Congreso de la República, escogiéndola de una terna propuesta por el presidente de la República. En tales casos, el sustituto fungirá para terminar el periodo con iguales funciones y preeminencias. Suena fuerte ya el nombre de Mauricio López Bonilla como sucesor de Baldetti. Hasta el momento no hay ningún nombre confirmado. Pero esto fue desmentido por el ministro de Gobernación. El presidente enviará la terna al Congreso la próxima semana para que éste elija quién tomará la desgastada silla presidencial para los próximos 8 meses. Quien sea el sucesor no podrá optar a la presidencia o vicepresidencia si esa fuera su pretensión en el futuro. Por unas elecciones en paz, Gladys Ramírez y Diego Marcos. El partido Movimiento Nueva República fue quien presentó la solicitud de antejuicio para despojar de su inmunidad a Roxana Baldetti, el cual, luego de la renuncia de la vicemandataria, queda sin vigencia. Lourdes Hércules habla con Aníbal García, secretario general de ese partido. Hola, muy buenas noches. Me encuentro junto al secretario general del partido político Movimiento Nueva República, que había solicitado el antejuicio en contra de Roxana Baldetti, precisamente por considerar que habían vínculos con la red de corrupción que se encontró en la SAT. Entonces, bueno, Aníbal, ahora que Roxana Baldetti ha renunciado al puesto, ¿consideran ustedes que el proceso debe seguir tal y como lo estipula la ley? Bueno, mire, en este caso la declaratoria de antejuicio ya es innecesaria, o sea, ha perdido materia, porque el antejuicio protege al cargo, es decir, no protege al funcionario, protege al cargo, de manera que hoy ha quedado expedita. A partir del momento en que el señor presidente mostró la renuncia de la señora vicepresidenta y oficializó la renuncia, ha quedado expedito todo el camino para que ella pueda ser procesada, no solo por los hechos de la línea, sino por todos los que en un momento determinado la población guatemalteca, diferentes grupos sociales, diferentes sectores de la sociedad han estado denunciando. De manera que hoy creemos nosotros que es un triunfo del pueblo, porque es un triunfo de la honestidad frente a este despilfarro y esta ignominia que estábamos viviendo. Ustedes como partido político, ¿de qué otra forma estarían buscando darle continuidad a este proceso? Mire, lo fundamental es que sepamos dónde está, o sea, qué pasó, porque no se trata solo, bueno, renuncio, ya no estoy en el país. Ahí tenemos que esperar que transcurra el tiempo, que transcurran las horas, para saber en dónde está realmente la señora Roxana Baldetti. Lo normal es que sería que ella estuviera en su residencia y que a partir de ese momento fuera citada a los tribunales ya como una ciudadana, como todos los ciudadanos de este país, sin la prerrogativa del antejuicio. ¿Consideran ustedes que la renuncia de Roxana Baldetti es un logro realmente del pueblo, de la sociedad que se ha manifestado? Totalmente, sin la presión ciudadana, sin el efecto ciudadano que causó en las autoridades, sin el levantamiento popular que existió, que todavía quisiéramos que fuera más, esto no hubiera pasado. Nosotros estamos convencidos de que la lucha fue de los ciudadanos. Nosotros lo que hicimos fue una lucha jurídica, con base a nuestros conocimientos para plantear el antejuicio. Nos atrevimos, sabíamos que estábamos luchando contra un monstruo poderoso, pero realmente lo hicimos por convicción, por fe, y ahora esperamos que el pueblo de Guatemala entienda que el poder le pertenece a ellos, y entonces que ahora vayamos por el Ejecutivo, vayamos por el Legislativo, porque es el momento en que tenemos que cambiar la historia de este país. Sin embargo, la misma acción de que la Corte Suprema de Justicia hubiera dado trámite a esta solicitud de antejuicio marcaba ya un precedente para la historia del país. ¿A qué entidad le corresponde ahora tomar cartas en el asunto? Mire, hoy está todo en manos del MP y de la CICIG. Es decir, ellos son los que tienen que enderezar las acciones legales correspondientes. Recuérdese que el Ministerio Público es el que tiene el monopolio de la investigación criminal, de manera que ellos tienen todo un esquema de investigación y ya ahora, sin ningún valladar jurídico que era el antejuicio, deberán presentar todas las acusaciones correspondientes, los señalamientos correspondientes y, por supuesto, someter esto a un órgano de control jurisdiccional, en este caso un juzgado. Pero ojo, hoy se ha conocido que el órgano que estaba a cargo del control jurisdiccional también está metido en una serie de corrupciones y una serie de escándalos que deben ser perseguidos criminalmente. Nosotros lo que pedimos al MP y a la CICIG es que no paren porque el país merece que esta cloaca en la que hemos estado viviendo se destape hoy más que nunca, caiga quien caiga. Bueno, muchísimas gracias. Por unas elecciones en paz, Lourdes Hércules y Byron Secaida. Y vamos a ver seguramente más políticos de alguna manera
festejando el tema que se quite la inmunidad a la vicepresidenta ahora que ella ha presentado su renuncia, pero no dicen nada de ese antejuicio que de alguna manera cuida a muchísimos políticos y que ahora supongo tendrán que poner las barbas en remojo porque si se lo quitan a la vicepresidenta puede ser a cualquiera de ellos. Su opinión, que sé que es muy particular respecto a este recurso del antejuicio. Sí, bueno, tal vez habría que aclarar algo de lo que decía Aníbal García. Ella todavía sigue siendo vicepresidenta hasta que el Congreso de la República acepte su renuncia. Entonces, el procedimiento de antejuicio continúa. Es decir, que la audiencia, digamos, que fue señalada para el día lunes, si el Congreso no le ha aceptado la renuncia, tiene que llevarse a cabo porque está dentro de ese procedimiento de antejuicio y ella sigue ostentando el cargo de vicepresidenta de la República. Ahora, con respecto al antejuicio, el antejuicio es un derecho, una inmunidad que tienen digamos, los distintos cargos públicos, es inherente al cargo, no es inherente al funcionario, pero realmente se ha abusado de ese derecho de antejuicio en nuestro país. Prácticamente se ha convertido en un doble escudo de impunidad, ¿verdad? Porque primero lo conoce la Corte Suprema, después se envía al órgano que debe conocer del antejuicio, y son muy pocos los casos en que se ha, digamos, levantado la inmunidad de los funcionarios. Yo creo que este tema del antejuicio tiene que ser revisado profundamente en nuestro país, si no totalmente suprimido, así como ha ocurrido en otros países como Honduras. Yo creo que todos somos ciudadanos comunes y corrientes. Si cometemos un delito, debemos ser juzgados y eventualmente pues procesados y condenados por ese delito. Sí, pues, sí. Es un caso como para comentarlo, ¿no, Gerson? No cabe duda, y volvemos a mencionarlo, hace unos meses funcionó exactamente como lo dice Mario, protegió, según mucha de la población, a alguien como Woody Rivera, ¿verdad? Como tú bien lo mencionabas, una jueza viene y dice, no, yo no acepto presiones, saca testimonios, saca esto, había pues cierta información, índices de cosas, sin embargo se le protege y ahí está todavía. ¿Cuál es el mensaje que le va a personas, digamos que no fuera Woody, digamos que cualquier otro que haya utilizado estas artimañas para protegerse de cosas que pudiesen estar? No estoy diciendo que haya sido Woody Rivera, estoy diciendo que cualquier otro que haya sido así. Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que tener claro que la figura del antejuicio está protegiendo el cargo, determinados cargos que la Constitución establece. Pero se ha abusado. Exactamente. El problema es nuestra cultura política, nuestra cultura del abuso. Pasa lo mismo con el amparo. El amparo es una figura jurídica que está latente, que es para proteger los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, se ha abusado para precisamente retardar procesos. Obviamente eso pasa también, y yo me atrevería a decir que es parte de responsabilidad también del Colegio de Abogados, que no tiene ningún control al respecto. ¿Cuántas veces hemos visto sanciones realmente contra los abogados por este tipo de abusos que se tienen? También el funcionario público debe de estar limitado. ¿Qué pasó, por ejemplo? Quisiera recordar el caso de Manolito Castillo. Manolito Castillo, cuando se le estaba dando persecución penal, simple y sencillamente tuvieron que quitarle no solo la inmunidad que tenía como diputado en ese momento, sino también la inmunidad que tenía como candidato. Porque entonces gozaba de doble inmunidad, gozaba de doble derecho de antejuicio y tenían que retirarle ambos derechos de antejuicio antes de realmente procesarlo por cualquier ilícito. Creo que si la figura de antejuicio, cualquier figura jurídica, se abusa de ella, no debería ser permitido el tema. Y primero, necesitamos una clase política que tenga principios, que tenga realmente, que genere ese cambio de estructura y de paradigmas de la participación política. En Guatemala mucha de la gente, mucha de la población no quiere participar en política. Cuando escucha de partidos políticos les da, creo que hasta asco hablar de partidos políticos, pero realmente la participación política es absolutamente necesaria. Y en esa participación política el problema es que los políticos tienen que asumir su realidad y la dignidad de asumir un puesto como en su función pública y por supuesto especialmente aquellos que representan a la población. Esa representación a la población debe enaltecer a un país, no debe venirlo y meterlo bajo la alfombra. Bueno, esa participación también es ciudadana. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a presentarle imágenes precisamente de la ciudadanía en Guatemala, allá en Palacio Nacional, en el centro histórico, manifestando, muchos de ellos, por supuesto, con alegría, satisfechos de haber conquistado lo que pedían con esas continuas marchas. Con esto vamos a hacer la pausa, pero vamos a regresar con más.
Hacemos la pausa comercial, pero regresamos con mucha más información esta noche, donde le ofrecemos 2 horas de información. Hasta las 11 de la noche, Noticiero Guatevisión informando a su pueblo.